quiero pedirle a Giancarlo, si es tan amable, puede poner Job capítulo 2, versículo 10. Job capítulo 2 y versículo 10. Dile al que está a tu lado, Dios me va a hablar en esta hora. Dile al que está a tu lado, Dios me va a hablar en esta hora. Dile, Dios, God gonna speak to me at this time. 2:10. Job 2:10 dice, dice la palabra del Señor, pero él le dijo, como cualquier mujer necia has hablado. Aquí dice otra versión, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, que es lo mismo que necia. Esto lo está diciendo Job a su esposa. Yo le digo así a la esposa mía y hasta ese día viví. Pero él tuvo el valor de decírselo y lo admiro por eso. Dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios contra el Señor. Hoy quiero iniciar una serie de mensajes en esta iglesia acerca de personajes bíblicos. Vamos a predicar en algunos momentos sobre diferentes y algunos de ellos, entre los cuales se encuentra hoy Job. Pero hay algo importante que yo quiero que empecemos a entender en este mensaje. Lo primero es que este Job reprende a su esposa porque su esposa le había dicho a él que todo lo que le estaba sucediendo era culpa de Dios. Hay algo importante. En estos días hay una confusión muy grande en el mundo afuera porque la gente cree que todas las desgracias y todas las cosas que están sucediendo es que Dios la está mandando. No, como que en el cielo hay habitaciones de desgracias y entonces Dios dice, déjame abrir esta, y mandó el coronavirus, entre otras. Y yo quiero decirles algo a ustedes, queridos. Job es un personaje que a todos nos gusta hablar de él. Y cuando hablamos de Job queremos enfatizar lo importante de mantenerse en fe en medio de la crisis. A todos nos gusta la historia de Job. Lo que no nos gusta es cuando nos toca vivirla. Ahí sí no nos gusta la historia de Job. Y déjame decirle algo, en el mundo cristiano todos nosotros tenemos que pasar por experiencias que nos van a ayudar al crecimiento. Muchas de ellas serán incómodas, otras quizás devastadoras, como en el caso de Job. Pero hay algo que yo quiero que entendamos antes de estudiar el tema de Job, y lo importante es que cada uno de nosotros salga convencido de que Dios, a pesar de cualquier circunstancia adversa en nuestra vida, Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Entonces nosotros vemos algo importante también aquí. De entrada, esta mujer acusa a Job de decir, o acusa a Dios delante de su esposo, diciéndole que Dios es el culpable. Si nosotros miramos en el versículo, en otro versículo, no lo tengo aquí, no lo apunté este versículo, pero dice, Satanás salió, me parece que está un poquito más para arriba, pero es en el versículo, en el capítulo 2, Satanás salió de la presencia del Señor. Oigan bien, Satanás salió de la presencia del Señor. Eso fue una reunión que hubo en el cielo, donde el representante que fue de parte de nosotros fue Satanás. Satanás fue a representarnos delante de esa reunión en el cielo. Interesante porque lamentablemente este mundo, al caer, Satanás se convierte en el príncipe de este mundo, y él fue como representante de la raza humana a esa reunión que tenía el Señor. Entonces en esa reunión empezaron a conversar y Dios le dijo, has observado a mi siervo Saúl, has observado a mi siervo Antonio, a Fulvio, has observado a mi siervo Job, que es un varón íntegro. Entonces en ese mismo instante Satanás le lanza a Dios una quejita y le dice, sí, Job es una persona íntegra, pero es porque tú lo bendices mucho y le das muchas cosas, y así cualquiera, ¿no? Y lamentablemente hay muchas personas que vienen al evangelio porque creen que esto es abundancia y mucho más abundancia. Ese famoso evangelio de la prosperidad.
Entonces aquí nosotros vemos que Satanás tiene esa conversación con Dios y Dios le dice que él tiene a alguien en la tierra que sí es fiel a sus mandamientos, y ese era Job. Ahora, Job viene siendo un símbolo de lo que Dios espera de nosotros. O sea, Dios espera tanto de ti como de mí que seamos personas íntegras, que seamos personas que amamos a Dios por encima de la desgracia, por encima de la crisis y por encima de esa supuesta puerta que dice la gente que Dios abre de vez en cuando de calamidades y desgracias. Hay algo también interesante en todo esto. Todo lo malo que sucede en este mundo, yo quiero que tú entiendas, no viene de parte de Dios. Amén. Todas las cosas malas en este mundo no vienen de parte de ¿quién? De Dios. Quiero seguir leyendo el versículo. Me parece que es el versículo principal que está arriba, pero dice: Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Lo que indica esto es que esa desgracia que le pasó a Job, esa enfermedad, dice que le vino una sarna en su piel, que él se rascaba con un tiesco, algo así, no sé si es el nombre correcto, pero él se rascaba con algo porque era muy picosa la piel. Era nosotros le decimos en mi país una raquiña, no sé si en su país también le llaman raquiña. Es una palabra un poco, ¿verdad? Una palabra un poquito como fea. ¿Qué tú tienes? Tú tienes raquiña. Pero él tenía una sarna, ¿no? Algo que le picaba. Ahora, recuerden algo. El caso de Job, eso era la ñapa. O sea, lo que le pasó de su cuerpo era la ñapa, era el extra. Porque ya el enemigo le había matado a sus hijos y había quemado sus casas, y también había terminado con sus animales, sus bestias. O sea, prácticamente Job viene y arrasa con todo. Job era víctima de un diablo suelto, ¿no? Y déjame decirte algo. Yo no sé si de repente aquí o los que están en línea están sufriendo esos ataques del diablo. Porque cuando el diablo a veces viene a nuestra vida, y como dice el libro de Isaías, dice que viene como un río arrasando todo, ¿no? El diablo lo que quiere es destruir. El diablo lo que quiere es engañar. El diablo quiere matar. El diablo quiere acabar con la raza humana. Y es importante que entendamos esto. El coronavirus que es ahora, luego antes era el SARS, no sé, dentro de un año, 5, no sé, a lo mejor qué va a venir. En estos días había también un asunto de unas abejas en Washington, las abejas asesinas, ¿no eran? O las avispas asesinas, yo no sé lo que era. Un temor, una inseguridad. O sea, nosotros tenemos que entender que esto es provocado por un enemigo, por Satanás. Y a veces nosotros nos preguntamos, no sé si a ustedes le pasan, ¿por qué el diablo le gusta molestar tanto? ¿Por qué el diablo le gusta hacer la vida tan difícil a las personas? Bueno, yo te voy a decir algo. El diablo le gusta molestarte. El diablo le gusta hacerte la vida difícil. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Porque tú eres una hija de Dios. Y cuando él le hace daño a un hijo de Dios, le está haciendo daño directamente ¿a quién? A Dios. Entonces es importante que ustedes de entrada entiendan que todas las cosas malas que suceden no es como dicen por ahí las noticias o los ateos, por así decirle, no. La madre naturaleza. ¿Qué madre naturaleza ni madre? Eso es el diablo que se encarga de destruir con todo lo que pueda la raza humana. Hay una escritora cristiana llamada Ellen White, que ella dice que todos los terremotos, los huracanes y todas las desgracias que suceden en el mundo son provocadas directamente por Satanás. Y si ustedes estudian la historia o esos libros de Ellen White, se van a dar cuenta de cosas interesantes. Por ejemplo, ella dice que él crea en sus laboratorios, impresionante. Ella dice que él crea en sus laboratorios venenos y enfermedades para rociarla por el aire. Y es algo importante que entendamos esto, porque esta mujer, la esposa de Job, en un buen dominicano podemos decir, se pasó. Se pasó. Yo no sé si era que de repente ella se cansó, porque déjame decirte algo, vuelvo y le repito, todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca vivirla. Recuerda el contexto. Yo considero de que su comentario estaba un poquito suave.
Recuérdate que sus hijos habían sido muertos por Satanás. Sus casas habían sido incendiadas. Su cría también había destruido Satanás. O sea, la situación que estaba atravesando esta mujer era una situación de pánico. Era una situación que ninguno de nosotros hemos atravesado. Y ella, yo puedo decir que de alguna forma u otra lo que dijo fue kind of slow, like she was like, you know, ¿cómo se dice, Andrea? She was nice. Yeah, she was sugarcoating, porque verdaderamente lo que había pasado, ¿no? O sea, se me mueren mis hijos, pierdo el rebaño, se me queman las casas, y ahora este esposo mío con esta sarna encima. No, ella dice: maldice a tu Dios, dice la palabra de Dios. Entonces su mujer le dijo: aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahora, en los tiempos bíblicos había una confusión. Las personas pensaban que cuando algo malo venía, incluso los cristianos, o por así decirlo, ¿no? Los que formaban parte del canon religioso, ellos pensaban que eso que le venía era culpa de algún pecado, o que Dios era que enviaba esa desgracia. Ese era un concepto muy, ¿cómo le digo? Comentado y creído en esos tiempos bíblicos. Por eso que hay personas que yo me he encontrado por ahí, y de repente nos encontramos algunas veces con alguien y decimos: eso es Dios. Eso que le está pasando a Esther, eso es Dios. Sí, porque desde mi perspectiva yo puedo decir: óyeme, es que lo que le está pasando a Pancho está bueno que le pase, porque él juega mucho con Dios, y eso es bueno que le pase. Eso es Dios que lo está castigando, ¿no? Especialmente cuando alguien se aparta del evangelio, ¿no? Nos encanta eso. Ay, óyeme, es como que estamos esperando esa desgracia para soltar esa lengua, ¿no? Mira cómo le va. ¿Viste lo que le pasó? Y con Job, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Job? Un hombre íntegro. Oye, que le pase lo que le pasó a Job, a mí está bien, porque yo sí que me lo merezco. No sé tú, pero yo sí me lo merezco, porque yo soy un pecador y yo no merezco el perdón ni la misericordia de Dios. Yo lo que me merezco es fuego. Eso es lo que yo merezco. Yo merezco muerte. Pero un hombre íntegro como Job, esta mujer que yo le puse por nombre la necia, también la fatua le podemos llamar, debemos también interpretar su dolor. En algún momento determinado también en nuestra vida se aparecen esos necios, esas personas que tienen ese dedito afilado, ¿no, verdad que sí? Para en el momento que Sin embargo, y creo que en esta historia o en estas prédicas sobre personajes bíblicos tendríamos que abarcar otros aspectos, como por ejemplo el aspecto de los amigos de Job, que fueron y se identificaron con él. Y yo considero que de alguna forma u otra también en nuestra vida cristiana siempre Dios envía a esa persona, ¿no? Ese amigo que se compadece con nosotros, esa amiga que está ahí, que ese hombro, ¿no? Para llorar. Siempre aparece, Dios provee a alguien. Y ese es mi anhelo. Yo quiero ser siempre esa persona para alguien de la iglesia, que cuando usted esté triste usted pueda encontrar este hombro para llorar. Cuando usted necesita un consejo, yo podérselo dar. Y en alguna forma u otra poderme identificar con tu problema. Y yo creo algo, queridos, y eso es muy importante, que cuando la iglesia tenga ese sentir unánime y ese espíritu de identificarnos con la necesidad de cada uno de los demás, lo podremos decir que alcanzamos el gol de la vida cristiana. Y eso es importante. Pero esta mujer digo, no, pero maldice a Dios y muérete. Pero hay algo importante en todo esto, y es que aún en medio del dolor de la necia, aún en medio de ese sufrimiento, ella aún no negó la existencia de Dios, porque ella dijo: maldice a tu Dios y muérete. Queridos, en la vida cristiana, y yo le estoy hablando a personas aquí que me están escuchando, pero no es a mí que me están escuchando, el Espíritu Santo les está hablando. Dios tiene su momento. Dios sabe exactamente
cuándo liberarte de X circunstancia en tu vida. Yo le estoy hablando a personas aquí que van a tener que pasar momentos muy amargos en su vida. Me gustaría decirle otra cosa, pero no puedo. Quizás hay algunos que están pasando momentos amargos en su vida. Quiero decirte algo. La vida cristiana es una vida de compromiso con Dios. La vida cristiana es una entrega a un Dios que, aunque yo no entienda lo que está haciendo en mi vida, que aunque a veces no me gustan sus métodos, yo tengo que seguir confiando y creyendo en ese Dios. Ese es el gran desafío de nosotros como cristianos, especialmente en un mundo donde de cualquier cosita suáscate se salen del evangelio. Sí, porque no, que resulta ser que el hermano tal no me saludó, o fulano me miró mal, no, o el pastor le subió un poquito el volumen a la predicación y he was very close, he touched me too much, he touched stuff that nobody's supposed to touch. Y yo le digo esto a ustedes, ¿saben por qué, queridos? Porque en medio de nuestra crisis y en medio de nuestra confusión, porque en algún momento así también estuvo, él se sintió confuso, hermano, él no sabía ni siquiera qué hacer. Si ustedes buscan los capítulos 40 por ahí, Dios empieza a hablar con él y le dice: óyeme, pero ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Y empieza a decirle muchas cosas, porque verdaderamente al fin y al cabo nosotros no podemos cuestionar los planes de Dios para nuestra vida. Yo quiero llamar a la iglesia hoy a que dejemos de cuestionar a Dios en nuestra vida. Y yo quiero llamar a la iglesia hoy a que empecemos a confiar en Dios, aunque no entendamos su proceso, aunque no nos gusten sus métodos, pero que aprendamos a confiar en Dios. We must do this. Necesitamos hacer estas cosas. Job estaba confundido. Job no sabía qué hacer, si callarle la boca a la necia o poder seguirse rascando. Qué situación más difícil. La sarna, pensando en sus hijos. Ahí estaba María. Wow, yo la vi crecer. De hecho, antes de morirme me dijo que íbamos a celebrar su cumpleaños en la orilla del río, íbamos a hacer un barbecue. Ahí estaba Miguelito, que me dijo que me iba a presentar una novia del otro barrio que le gustaba muchísimo. Qué situación tan difícil, él pensando, pero entre la picazón, la mente, la muerte, lo que había perdido, y esta mujer también de necia. Hermano, es una situación para verdaderamente hacer lo que ella dijo. Ese consejo hasta cierto punto no estaba mal, hablando humanamente, porque es que nadie conoce ni sufre el dolor de nadie, pero Dios sí lo conoce. Y el sufrimiento nuestro no es ajeno a aquel Dios que nos creó y a aquel Dios que le servimos. No importa tu confusión, no importa tu crisis, no importa lo que tú estés atravesando. Job es un perfecto ejemplo de una constancia y de un compromiso firme en el Señor. Yo tengo tanta cosa que decirle que si me quedo callado me salen subtítulos. Cuando yo predico, le pido a Dios que ponga el mensaje en mi corazón para la iglesia. Tengo cientos de sermones, pero predicar el sermón que tú necesitas, tú estás aquí porque Dios así lo quiso. Job 42:12 dice: si ustedes se pueden olvidar del sermón, no se olviden de esto, por favor. Si usted se le olvida por alguna razón, se le olvida el mensaje, no se olvide de esto. Job 42, Evelyn, Andrea. Job 42:12 dice: el Señor, aleluya, el Señor. Me encanta cuando dice el Señor la Biblia. ¿Saben por qué? Porque Él es el Señor. El Señor, ¿qué dice ahí la palabra? Bendijo. Ahora, yo le quiero decir algo a ustedes. Aquí dice la palabra de Dios que el Señor bendijo los últimos días de Job, pero yo voy a poner el nombre mío ahí, no el de Job. ¿Qué le parece? Evelyn, vamos a poner el tuyo.
El Señor bendijo los últimos días ¿de quién? De Evelyn. El Señor bendijo los últimos días de Saúl. El Señor bendijo los últimos días de Steven. El Señor bendijo los últimos días de Richard. El Señor bendijo los últimos días de David. ¿Y saben qué, queridos? Porque yo estoy decidido a seguir a Cristo hasta los últimos días de mi vida. Y esa bendición me va a acompañar. Aunque a veces no lo entienda. No solamente ustedes, todos nosotros nos quejamos de los procesos de Dios. Pero dice la palabra de Dios, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y esa es la... Hoy estaba escribiendo uno de los devocionales. Tengo un desafío, tengo que escribir 264 devocionales de aquí a octubre. Oren por mí. A veces tengo el cerebro como que se me va a quemar. Hoy estaba escribiendo sobre eso. La matemática de Dios es la matemática más irracional e ilógica para el corazón humano. Porque Dios dice, dame eso, y Dios te quita cosas. Y eso que te quita, cuando nosotros entendemos que Él nos quita eso, verdaderamente estamos en minus, nos está restando algo porque nos está quitando. Pero las cosas de Dios no funcionan así. Cuando Dios te quiere quitar algo, Susana, es porque Él te va a dar algo mejor. Alabado sea su nombre. Cuando Dios te quiere quitar algo a ti, ese novio, esa novia, ese business, esa situación que tú estás atravesando, entrégasela al Señor, porque en la matemática de Dios no se resta cuando se le da a Dios. Al contrario, se gana. Bendito sea el nombre del Señor. Es así. There's no other way. Y quizás Dios le está dando a más que uno aquí hoy en esta hora. ¿Qué es lo que Dios te quiere quitar? Desde una perspectiva teológica, nosotros entendemos que este cuadro de Job nos presenta algo que quizás nosotros nunca entenderemos en nuestra condición natural humana. El Señor solamente nos da aquí un poquito de información al decirnos que los últimos días de Job fueron mejores que los primeros. Pero cuando estemos en el cielo, el Señor nos revelará las razones por las cuales sus hijos tuvieron que morir, las razones por las cuales su ganado lo perdió, la razón por la cual él tuvo que atravesar esa sarna. Aquí quizás no lo entendamos, pero en el cielo vamos a preguntarle a Dios, ¿qué pasó con Job? Explícanos eso. Y saben algo, queridos, Dios lo va a explicar. But maybe we're not ready to get the answer. Quizás no estamos listos para recibir esa respuesta ahora. Y yo creo que a todo esto también debemos entender lo siguiente: la respuesta de Job fue su respuesta. Esa bendición que Dios le dio fue su bendición. Por eso fue que yo le dije, vamos a poner el nombre nuestro. Porque sabes algo, cuando Dios me responde a mí, cuando a través de ese proceso en mi vida tengo que atravesar X situaciones y Dios me bendice, entonces yo tengo que entender que es mi bendición que yo necesito, es mi propio proceso. Y ¿saben qué? No le debe de importar a nadie, porque es entre Dios y yo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas personas quieren meterse en los procesos de los demás. Viva su propio proceso. Sufra si tiene que sufrir. Llore si tiene que llorar. Arrepiéntase si tiene que arrepentirse. Pero Dios te va a bendecir. Esa es la promesa. Pero no nos gustan los procesos. I want to do it my way. Quiero hacerlo a mi manera. ¿Por qué? No sé, 1800 razones puede tener. Pero hay una que sobrepasa toda esa. Y es lo que Dios diga. No lo que tú digas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nosotros no somos nada. Dios está por encima de nuestros planes. Debe de estar por encima de nuestros planes. Así que hanging in there. Si la turbulencia está muy fuerte, hanging in there, pero Dios está conduciendo esa embarcación. Y en algún momento determinado el Señor nos va a explicar. Aquí la Biblia nos da just a little touch. Un poquito nos habla de lo que le pasó a Job. El resultado: el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y aquí dice la lista: y llegó a tener 14,000 Mercedes-Benz. Aquí no dice Mercedes-Benz, pero vamos a decirle Mercedes-Benz, no sé, o Ferraris, 6,000 camellos,
camellos convertibles, último modelo, con aire acondicionado, 1000 yuntas de bueyes y 1000 asnos. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Y hay algo que me sorprendió aquí, Fulvio. Y es que el versículo 15 dice que no eran solo hijas, eran hermosas. Dice, no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia, o la dio en herencia a sus hermanos. O sea, eran, no quiero usar una palabra muy grosera ni muy chabacana, ¿no? Pero eran unas estrellas de mujeres, ¿no? Lo que está diciendo la Biblia aquí es que Dios también tiene planes para nosotros. Y que Dios tiene cosas para darnos. Pero a mí a veces, yo no sé si a ustedes les pasa como yo, pero yo a veces como que me desespero, ¿no? Y como que quiero eso, pero ya. Pero saben algo, queridos, en mi caminar me he dado cuenta lo siguiente. Me he dado cuenta de que mientras más consagro mi vida a Dios, mientras más busco el rostro del Señor, el Señor pone su espíritu en mí y yo voy sometiéndome a la voluntad de Dios. Pero en ese mismo proceso también se van desarrollando las bendiciones y se están viendo los progresos y las cosas van avanzando y las cosas van mejorando, porque todo lo que Dios quiere hacer en nosotros es que nos sometamos a su voluntad. Dios quiere que nosotros podamos glorificarle viviendo una vida de completa sumisión a Él. Eso es lo que más nos conviene. Versículo 16 dice: después de esto, Job vivió 140 años. ¿Usted imagina yo de 140 años pastoreando esta iglesia? Hermano, ¿se acuerda? 140 años. Un paréntesis. ¿Sabían que Job, su significado quiere decir aquel que soporta penalidades? Ese es el significado del nombre de Job. Aquel que aguanta fuerte. Y Dios, y voy a hacer una invitación ahorita porque Dios está llamando a Job, y serían a Jobsas. ¿Cómo serían? A Jobas. A Job y a Jobas. Dice: después de esto Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de vida. Los hombres entendemos quizás un poquito más. Lleno de vida, fuertes, rubirosos, ¿no? Activos, hombres de Dios. Y saben, eso es el resultado de aceptar los planes de Dios en nuestra vida, aunque no entendamos. Quiero decirles algo, queridos. Dios bendijo a Job por su integridad. Dios bendijo a Dios por su compromiso. Y por eso fue que yo dije que quería llamar a Job y a Jobas. Personas que quieran decir: ¿sabes qué? Yo entendí el mensaje, yo quiero ser una Joba. I don't like that name, by the way, Joba. Vamos a cambiarlo. Pero bueno, es Joba. Jovitas. ¿Usted sabe lo que es el armiño? No conoce lo que es el armiño. Nosotros conocemos a los gatos, al ratón, al burro, pero ¿conoces el armiño? El armiño es, can you get a picture of armiño? A-R-M-I-N-O. El armiño es un animalito así chiquitito, bueno, no chiquitito así, pero él es completamente blanco. Su piel es blanca, es totalmente blanco. Entonces, algo interesante estudiando la vida sobre cómo atrapan a estos animales, porque lo atrapan para tomar su piel y venderla. Y cuando ustedes ven esas mujeres con esos abrigos de piel blanca, la sacan de los armiños. Pero ¿cómo ellos atrapan a los armiños? Interesante, ahí está el armiño. Qué lindo el armiño. Resulta ser que el cazador lo va acorralando al armiño hasta llevarlo a un pantano donde está sucio de lodo, de fango. Lo acorrala hasta poderlo llevar ahí. Entonces el armiño tiene que tomar una decisión:
o se deja matar o tiene que ensuciarse con el lodo, tiene que ensuciarse con el fango. Impresionantemente, el armiño prefiere que lo maten antes que ensuciar su piel blanca. Y así lo agarran, así lo atrapan. Y por eso yo dije, yo quiero llamar a ese Job y a esas Jobas de la iglesia, que así como Job, que así como esta historia que le acabo de comentar sobre el armiño, nosotros podamos ponernos de parte de Dios. Y si es posible que tenemos que morir, muramos, pero seámosle fieles a nuestro Dios. Ese es el llamado. Y yo dije que le iba a orar por Evelyn, porque ella está pasando por una situación difícil también. Y si esos valientes, esas mujeres y esos hombres de Dios que quieren decir, Señor, yo me pongo de pie en esta hora porque yo quiero ser ese Job, yo quiero ser esa joven en mi vida, yo quiero ser esa persona íntegra que me comprometo a seguirte, a servirte, no importa las condiciones adversas que tenga que atravesar. Póngase de pie, yo quiero orar por usted. Aquellos valientes que quieran decirle, Señor, yo quiero en esta hora, yo quiero en esta hora. Evelyn, pasa al frente, yo quiero orar por ti, por favor. Pero si hay alguien que está pasando por una situación difícil, que no a la intensidad de Job, pero algo similar, yo también quiero orar por usted. Pase al frente, yo quiero orar en esta hora. Si hay alguien que necesita decir, ¿sabes qué? Yo necesito que oren por mí. Yo estoy atravesando una situación adversa en mi vida y necesito que oren. En esta hora yo quiero orar por ustedes. Así como Evelyn. Si hay alguien más que quisiera, este es el momento, este es el momento. No sé si de repente el Espíritu de Dios tocó el corazón de alguien y quiere decir, ¿sabes qué? Yo quiero entregar mi vida nuevamente al Señor. Pasa al frente, yo quiero orar por usted en esta hora, en el nombre de Jesús. Pasen, yo quiero orar en el nombre del Señor. Yo me incluyo en esta oración porque yo quiero ser ese Job también. Yo quiero ser ese hombre de valor, esa persona que conserva su integridad delante de Dios. ¿Saben por qué, queridos? Porque al fin y al cabo, algún momento en la historia de nuestra vida, ya sea interrumpida o no, vamos a gozar la eternidad con Dios. Y ahí entonces nos vamos a acordar, valió la pena, valió la pena. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas en esta hora de nosotros poder ponernos de pie, poder levantarnos a favor de Dios, a favor tuya, a favor de la cruz, a favor de Cristo. Y tú le has hablado a algunas personas que están atravesando situaciones. Le has hablado a personas que quizás han estado luchando por años, situaciones que no han podido vencer, y que también tienen preguntas o quizás están confundidos. En esta hora te lo presentamos. Si tú eres esa persona, aquí estamos orando, levanta tu mano y dice, Señor, yo soy esa persona que a veces no entiendo lo que tú haces en mi vida, pero en esta hora yo soy esa persona y levanto mi mano y te digo, Señor, por favor, ayúdame. Dios quiere ayudarte. Él tiene el poder para hacerlo. Díselo al Señor. Él conoce tus luchas, tus crisis, tus situaciones complejas. Solo Él la conoce. Dile a Dios que venga. Dile, Señor, ven a mí en esta hora. Cámbiame, transfórmame. Hazme ser esa guerrera, ese guerrero, aquella persona que se sostiene por tu poder y por tu gracia, pero que mantiene su fidelidad a ti. Díselo al Señor en esta hora. Para eso estamos hablando con Dios, nuestro Padre. Oh Señor, bendice a la iglesia. Necesitamos esos hombres y esas mujeres de valor que puedan levantarse y defender el evangelio, defender a Dios, aunque aquellos se burlen y digan, ¿qué Dios es el que tú tienes? Porque sabemos que tú, Señor, vas a recompensarnos de una manera mejor y extraordinaria. Vamos a darle las gracias a Dios. Dile gracias, Dios, en esta hora. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por hablarnos. Rompe cadenas en los hogares de conflictos y crisis en esta iglesia. Y aquella persona que está en línea, que quizás está escuchando este mensaje, pero también necesita que oremos por él o por ella, lo ponemos delante de ti también. Gracias, Dios. Una vez más, digámosle gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendice también los alimentos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.